Gracias a Dios el campamento de mujeres es el domingo, no es el domingo, porque Chick-fil-A está cerrado, porque salvó mi familia, mientras Karina no estuvo. Así que creo que cada hombre sintió lo mismo que yo, ¿no? Pero muy feliz de que las mujeres tuvieron su tiempo, sin hijos, adorando y buscando el rostro del Señor. Jóvenes, ya se pueden ir, gracias por este tiempo. Seguimos estudiando esta serie más, viendo algunos personajes que marcaron la diferencia a través de su fe. Ahora, muy interesante es esto, como estamos hablando de grandes héroes, no te autodescalifiques diciendo, wow, hubiera sido lindo ser uno de ellos. No es como el fútbol que ves los mejores y decís, nunca seremos como ellos. No. Todos tenemos acceso a la misma fe de cada uno de los personajes que vimos. Todos. Entonces esto no es para admirar, sino para aplicarlo y accionar a partir de que vas escuchando y vas dejando que el Espíritu Santo obre en el corazón. Y hoy el autor de Hebreos nos revela el siguiente personaje, porque en el versículo 24 va a decirnos, por la fe Moisés, ya adulto, renunció por la fe a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Cierra tus ojos un instante. Hoy el Espíritu Santo va a confrontar tu corazón de una manera muy directa. Y al final vas a tener que tomar decisiones como siempre y como cada sábado. Padre, prepara cada corazón, que tengamos todos, incluyéndome, la capacidad de bajar la guardia, bajar las excusas, dejar a un lado los problemas, las necesidades, los conflictos, dejar de lado todo aquello que me distrae y ahora dedicar estos 35 minutos a enfocarme en ti, porque no se trata de evitar las tormentas, sino de escuchar tu voz en medio de cada tormenta. Por eso, habla de una forma directa y que tu palabra nos lleve a no seguir admirando y acumulando información, sino a tomar decisiones claves en nuestra vida que van a definir el destino, no solamente nuestro, sino de nuestra descendencia. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria. Y gracias por estar juntos estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Está listo? Saque todos los problemas. Olvídate de todo. Si estás con una bronca, sacala a un costado. La fe de Moisés fue muy diferente. Él lo tenía todo. Lo había logrado todo. Inclusive algunos historiadores, acuérdense que Moisés se formó en Egipto y Egipto era considerado la
cuna del conocimiento en Oriente, o sea que estudiar en las grandes universidades del conocimiento de Egipto era llegar a lo máximo en cuanto a capacidad. O sea que él lo tuvo todo. Cuna de oro, formación. Inclusive algunos historiadores se atreven a decir que él podría haber sido, por el favor que tenía con su padre adoptivo, él podría haber sido el faraón. Pero él renuncia a su posición, y no solamente renuncia a su posición, sino que prefiere ser perseguido, prefiere ser maltratado como un hebreo, porque él, acuérdate que su mamá va y lo cuida mientras es adoptado, porque ya conoces la historia. Entonces la mamá le fue inculcando de que en realidad está adoptado por egipcios, pero su sangre es hebrea. Así que él lo sabía. Entonces, prefiere ser maltratado como un hebreo y reconoció que honrar a Dios era más valioso que tener toda la riqueza de Egipto. Y además se mantiene firme en su liderazgo, firme en lo que Dios le dijo que tenía que hacer, a pesar de la ira del faraón, que en algún momento llegó a ser su propio hermano. A ver, ¿cuánta fe se necesitará para tomar este tipo de paso? Ponete a pensar que a veces nos aferramos, ¿no? Dios llama y le decimos, momento, ¿cuál es el precio del llamado? Esto. Y le decimos, ok, entonces tengo que esperar. Porque cuando Dios llama, el llamado no incluye lo que traes, sino que en algún momento hay que soltar lo que traes para que ahora el enfoque sea lo que Él te va a poner. Entonces, esto es muy fuerte porque Él tenía todo y cuando Dios lo llama, suelta todo. Ok, no puedo quedarme tanto en esto, pero evidentemente Él renunció a todo lo visible, trono, riquezas, autoridad, para confiar en lo invisible, lo que no se ve, pero Él dijo, Dios es el Dios en mi corazón y te sigo. Ahora, tenemos que retroceder, estamos en Hebreo, tenemos que ir a Éxodo para empezar a escarbarle un poco y sacarle un poquito de carnita a esto, es decir, hasta dónde llegó la dimensión de la locura, en un buen sentido, de Moisés de decir, renuncio y sigo. Ok, nos vamos a Éxodo y nos vamos al capítulo 2 y vamos a leer que un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre, él sabía que eran sus hermanos de sangre, y pudo observar sus penurias. Interesante, porque algunos historiadores dicen que esto no fue la primera vez. Él siempre veía las penurias, pero esta vez llegó con ojos diferentes. De pronto vio que un egipcio, y no era algo anormal esto, estaba golpeando a uno de sus hermanos, es decir, un hebreo. Entonces, presta atención a esto, miró a un lado, miró al otro lado, y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Te lo voy a repetir. Miró a un lado, miró al otro, nadie me está viendo, lo mata y lo esconde en la arena. No te olvides de este detalle. Evidentemente él está sintiendo un dolor que no había sentido antes. Le duele que estén golpeando a su propia gente, pero él nació con esto, así que no es nada nuevo. 400 años en cautiverio los israelitas. Esto no es nuevo, es todo cientos de años. Así que como una reacción impulsiva, como de protección, mata al egipcio y comienza a escuchar esto, a mirar en el plano terrenal hacia un lado para ver si lo estaban viendo, porque evidentemente iba a ser algo que no estaba bien, pero él necesitaba hacerlo y se aseguró, como todos nosotros hacemos, a ver si alguien me ve para hacer algo. Pero se olvidó que lo importante no es mirar terrenalmente hacia un lado o hacia el otro, sino mirar espiritualmente hacia arriba. Porque él se olvidó que los ojos del Señor están en todo lugar y vigilan a los buenos y a los malos.
Y si te das cuenta de un detalle que no es menor, te dije que te acuerdes, por ahí, él esconde al egipcio en la arena, pozo, y lo mete. Esto es terrible. El problema es que vos y yo hacemos lo mismo siempre. Cuando, impulsado por la carne, haces algo que no sabés que no hay que hacer y lo escondemos en las arenas silenciosas y ocultas del corazón. Ahora, la historia parece simple porque después de este verso es como que ya todo pasó y hasta natural, porque en realidad él es egipcio y él viene de la corte y en última instancia él puede hacer lo que quiere. Es más, el versículo 13 arranca como que no pasó nada y al día siguiente volvió a salir. ¿Cómo habrá pasado la noche? ¿Habrá podido dormir? A mí me encantaría llegar al cielo y decir, te tengo una pregunta. ¿Por qué volviste? ¿Volviste para ver si seguía enterrado el egipcio? ¿O volviste para ver si seguían golpeando a tu gente? Uy, tengo una gana, la voy a anotar esa, y me la llevo. Y si estoy en el funeral, me la agarro en la mano y no me suelto ese papelito. La sorpresa fue que ahora, cuando vuelve, ahora no ve a un egipcio golpear a un hebreo, sino que ve a 2 hebreos peleándose. Y dice, al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable, ¿por qué le estás golpeando a tu compañero? Y él le dice, ¿y quién te crees que sos? ¿Quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso, querés matarme a mí como mataste al egipcio? Lo cacharon. Esto causó temor en Moisés, pues pensó, me agarraron. ¿No te identificás con Moisés? Dios mío, parece la historia de mi vida. Me quedé con algo que no es mío y se dieron cuenta. Escribí algo incorrecto y justo alguien más lo leyó. Fui agresivo con mis palabras con mi esposa y justo escucharon mis hijos. Y así podría seguir dando ejemplos donde nos cachan. Así que pasó lo que suele pasar cuando algo sale a la luz. En efecto, el faraón se enteró porque la murmuración y el chisme llegó hasta él y cambió toda la historia de Moisés. Porque ahora el faraón, que lo amaba y él estaría dispuesto a entregarle el reinado, ahora trata de matarlo. Ahora, no quiero justificar a Moisés porque está mal lo que hizo, pero yo creo que en algún momento, siendo egipcio y él sabiendo que era miembro de la familia real, pensó que tendría la autoridad para quitar vida. Porque así se manejaba el faraón, él hacía lo que quería. Así que ahora descubre que frente a su padre adoptivo, que es el faraón, ahora él no vale nada, porque el padre no lo justifica, sino que lo culpa. Y como ahora él no es nadie, los próximos 40 años en la vida de Moisés van a ser muy oscuros porque va a darse cuenta que Dios escoge a los que no son nadie para hacer cosas grandes a través de ellos. ¿Cuántos se creen que no son nadie acá? No, yo no hice nada. No, todo. Bueno, te tengo una noticia extraordinaria hoy. Dios nos escoge así como estás para hacer cosas únicas con tu vida. ¿Amén? Sigo con la historia. Moisés va a cambiar la cuchara de plata por un bastón de madera. Él va a dejar de ser el hijo de papi para ahora ser un fugitivo de papi. Deja de vivir en el palacio para vivir en una nueva tierra desértica, sufriendo el calor y la necesidad, y huye a
Madián. Versículo 15. Moisés huye, corre del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. De tener todo, ahora a las escondidas en Madián. Y si vos preguntás, hoy viene medio maestro, me siento que estoy contando un cuentito, no sé por qué, pero hoy viene medio maestro y quiero que entiendas, porque tiene tanta riqueza este versículo, que la idea es que vos admires y dimensiones la fe de Moisés, porque puede ser la misma fe que Dios activa en tu corazón. ¿Dónde está Madián? Mira esto. Él vivía allá, en Sucot. Y él ahora recorre aproximadamente 600 kilómetros hasta Madián. Interesante, porque este no es una ciudad cualquiera. Dios le comienza a mostrar el trayecto de lo que mucho más adelante él va a guiar al pueblo hebreo por los 40 años, porque va a ser casi el mismo trayecto que él está haciendo. Así que cuando él está liderándolos, él ya conoce el trayecto. Y si tu pregunta es, ¿por qué escogió ir a Madián? Simplemente porque Madián tiene una historia muy particular y yo creo que Moisés la conocía muy bien, porque justamente ahora está buscando un lugar donde protegerse porque sabe que lo están persiguiendo para matar. ¿Y qué era Madián? Vayamos conmigo un poquito al Génesis para que entiendas por qué Madián. Abraham volvió a casarse, Sara la primera esposa, después con la esclava Agar tiene a Ismael y después, una vez que muere Sara, se vuelve a casar por segunda vez y ahora se casa con Sétura. Y los hijos que Abraham tiene con Sétura son Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Ahora, Madián es el cuarto hijo de Abraham, que es el que se establece en esta zona. Y solamente para que lo vean, pónganme el grafiquito acá, por favor. No, el otro. Fíjate arriba. Abraham se casa con Sara y todo el ramo de la izquierda es donde sale Israel. Después Abraham tiene un hijo con Agar y de ahí todos los ismaelitas. Pero la segunda esposa es con Sétura y de ahí tiene todos los hijos, que ahí está Madián. Quiere decir que este lado de la descendencia de Abraham está por ahora en amistad con aquel lado, porque los del medio están enojados. Entonces, como son hermanos y familiares entre todos, él se va a un lugar donde es considerado familia lejana. Por eso Madián no es cualquier lugar, es un lugar donde él sabe, ahí me van a ayudar y me van a proteger. Ahora, en ese momento, después los madianitas empiezan a odiar a los israelitas. Esa es otra predicación. Pero ahora hay un lazo familiar y de comprensión. Él necesitaba llegar a un lugar donde lo acojan. Ok. Ahora, en la tribu de Madián había un sacerdote que tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar las abrevaderas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y ciertos pastores llegaron y las echaron de ahí. Y Moisés intervino, qué galán, en favor de ellas y las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. A ver, Dios es creativo, ¿no? Porque no llegó a un lugar donde el sacerdote tenía 7 hijos. ¡Qué casualidad! Él llega a un lugar donde solamente hay hijas, ¿ok? Y justo llega en ese momento donde él muestra su hombría y sus habilidades para el combate. Acuérdense que los pastores eran los más marginados. Así que, como eran tan marginados, los pastores solamente se aprovechaban de las mujeres para mostrar su masculinidad, porque si era con otro hombre, era lo más bajo que existía. Así que los pastores maltratan a las mujeres y
podemos entender un poco la reacción de Moisés porque él viene de reaccionar de la misma manera en Egipto. Un egipcio maltratando a alguien de su pueblo y le pega y lo mata. Ahora, un pastor o varios pastores maltratando a mujeres y reacciona de la misma manera. Encima de eso agregarle el cansancio del viaje, confundido, así que comienza a golpearlos. Podríamos decir que el proceso de Egipto a partir de ahora comienza a tener sentido en el presente de Moisés. Porque todo lo que vivió, ahora él lo va a empezar a comprender. Imagínate esos 600 kilómetros, cuántas preguntas él se tiene que haber hecho. Y te recuerdo que todos hemos pasado o estamos pasando por Egipto y nos hemos preguntado todo el tiempo, ¿para qué? ¿Cuánto más va a durar? Y solo tal vez cuando lleguemos a nuestro Madián, todo va a tener sentido porque cada proceso es un acto de fe. Sigo con la historia. Versículo 18. Cuando los muchachos volvieron a la casa de Reuel, su padre les preguntó, yo creo que volvieron corriendo, un tanto alborotadas, y les preguntó, ¿qué pasa que volvieron tan temprano? Porque un egipcio, papá, un egipcio nos libró de los pastores, respondieron, y nos sacó de agua. Hay un impacto en las mujeres. Y déjeme hacer una aclaración, porque por alguna razón dice Reuel, y que se presenta como el padre de Séfora, que más tarde será suegro de Moisés, y a partir del capítulo 3, en vez de Reuel, la palabra empieza a mencionar Jetro. Fíjense en el Éxodo 3, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro. Entonces, Reuel y Jetro son la misma persona. El problema es que Jetro es un seudónimo que significa su excelencia, pero el verdadero nombre de Jetro es Reuel, que significa amigo de Dios. Ahora, lo raro es que las chicas volvieron alborotadas. Entonces, hay varias opiniones de por qué volvieron alborotadas. Opción número 1, volvieron alborotadas porque Moisés era egipcio y se asustaron. Es posible. ¿Qué hace un egipcio acá? Opción número 2, porque Moisés la liberó de unos pastores y se asombraron de qué bien que pelea este muchacho. Opción número 3, el tipo estaba atractivo y se enamoraron. Puede ser. Opción número 4, se alborotaron porque como todas las hijas eran solteras, se ilusionaron porque cuando esto pasaba, se venía un contrato, porque los matrimonios eran por contrato. Y Moisés estaba a punto de firmar por el Club Deportivo Madián. Entonces, una de ellas iba a ganarse a... Entonces, yo creo que el alboroto era porque veían más allá de lo que podía llegar a pasar. Así que cuando el padre las ve alborotadas, lo primero que les dice es, ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Imagínate el alboroto cómo aumentó. Claro, ¿qué pasaría si esto me sucediera a mí, no? ¿Cómo no lo invitaron? Tráiganlo, porque esa clase de hombre hoy no hay que dejarlo ir. Santiago, anda a comprar asado. Agustina, vestite bien, porque se viene tu futuro. Yo hubiera hecho lo mismo. No se ría, todos hubiéramos hecho lo mismo. Ok, Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien les dio a una de sus hijas como esposa, Séfora. Y ella tuvo un hijo, el cual puso Gersón, pues razonó, soy un extranjero en Tierra Santa. Ahora, aunque todo suena que pasó medio rápido, no olvidemos que en esta época los matrimonios eran arreglados y seguramente en agradecimiento, Reuel, que es Jetro,
le entrega a Séfora, y en esa época los nombres tenían que ver con eventos que habían pasado, que iban a suceder. Por eso le ponen Gersón, porque en realidad Gersón significa soy extranjero en tierra extraña. Quiere decir que a través de su hijo, él está expresando cómo se siente. Soy un extranjero. Ahora, mientras él comienza estos 40 años para sanar su corazón y rehacer su vida, acordate, viene del oro, viene de tener todo, ahora está huyendo de los que los formaron, de los que los criaron, y ahora de estar en lo más lujoso del planeta, ahora está en un lugar casado con ovejas, y son 40 años de sanidad. Ese acto de fe, esa seguridad que él tuvo, le creyó a Dios, lo llevó ahora a 40 años de restauración. Ahora, mientras él está ahí, muere el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavo, clamaban pidiendo ayuda, sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y fue así como Dios se fijó en los israelitas, y ahora dice, tiempo cumplido. Ok, es tiempo de que yo haga algo por los israelitas. El faraón, posiblemente Tutmosis III, muere, y ahora Dios activa su promesa. En realidad, Dios no se había olvidado de lo que había prometido, sino que estaba cumpliendo antes otras promesas para cumplir esta promesa. Cuando yo descubro esto, digo, no lo puedo creer, porque Dios me prometió algo. Pero cuando Dios me promete algo, a veces se tarda porque está cumpliendo otras promesas, porque cuando se activen esas promesas, es tiempo de que se active esta promesa. Escucha esto. ¿Qué era lo que tenía que pasar antes de que el pueblo fuera liberado? El pueblo tenía que crecer. Ya eran 2,5 millones de personas. Tenían que pasar 400 años de esclavitud. Les dio a los egipcios la chance, porque lo había prometido, de que se arrepientan. Formó el carácter de los israelitas porque recién ahora están clamando a Dios por ayuda. Y además se tomó todo el tiempo para sanar y formar el corazón de Moisés durante 40 años. Así que Dios estaba preparando a Moisés para que sea líder. El líder que necesitaba Israel. No sé si te das cuenta que las cosas no suceden cuando yo creo que deben suceder, sino cuando Él sabe que estamos listos para que suceda. Y eso también es vivir con fe. Por eso de esta historia tenemos que sacar por lo menos 3 etapas que se repiten en tu vida y en mi vida. La etapa donde creo que lo sé todo, conocimiento. La etapa donde descubro que no soy nada, mi desierto. Y la etapa donde en Él y con Él soy alguien, el propósito. A Moisés le llevó 40 años cambiar de cada etapa y graduar de cada etapa, o sea que tenemos esperanza. Y no vale la pena seguir cuestionando por qué todavía Dios no hiciste nada, sino recordar que el proceso de Dios es un acto de fe mío, donde descanso que Él tiene el control de todo. Dios, no sé cuáles son tus pensamientos y tus caminos, pero me da paz el saber que estoy en tus pensamientos y caminas a mi lado. Así que cuando uno camina con esa convicción, uno activa esa fe diferente, porque lo visible, lo que tengo, lo que logré, queda a un lado y ahora confío y camino enfocado en las promesas del Dios invisible. Así que son 80 años de Moisés, donde él está siendo transformado y finalmente llega el llamado. Acuérdate, su fe es diferente, ¿eh? Cómo salió, cómo se sostuvo 40 años, dejó todo. Y ahora Dios dice, ahora viene el llamado. Y esto me encantó porque la forma en que Dios elige no siempre nos va a hacer sentido. No esperes que Dios te escoja como esperás que Él te diga o en el tiempo que vos crees, porque su llamado va a llegar en el tiempo que nunca lo estás ni lo imaginaste. Llegó el turno de Moisés. Éxodo 3. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro que era sacerdote de Madián,
y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Tengo que hacer un paréntesis, Horeb, porque no se sabe dónde está el Sinaí. Hay muchas versiones. Los árabes dicen una cosa, los cristianos dicen otra cosa, y son montañas, pero no se sabe. Tampoco se sabe dónde está la montaña de Horeb. Lo que sabemos de Horeb es que en la península de Arabia era la famosa peña de Horeb. Está la peña de Horeb que está brotando. Esa canción, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sucede uno de los milagros más importantes cuando el pueblo israelita tiene sed. Y en realidad el milagro no es el agua, porque en el desierto, cuando hay un montículo rocoso, se sabe que abajo hay aguas subterráneas. El milagro no fue el agua, el milagro fue que con un bastón hizo tac y empezó a surgir el agua. Por eso el milagro de todo el recorrido de Éxodo no es lo que hizo, porque todo era natural, es llevarlo lo natural a un fenómeno sobrenatural. Y ahí es donde Dios manifestó su poder. Así que imaginemos un poco la rutina de Moisés, 40 años en el desierto, mismo terreno, mismo clima, cuidando las mismas ovejas, no hay grandes cambios y eso es algo que lo va a ayudar para todo lo que se viene al futuro. Así que Dios lo llama en un día como cualquier otro, el sol salió igual, el mismo calor, Moisés se levanta, toma el rebaño de su suegro, se fue al desierto en busca de pastos, lo cual en Madián era un desafío porque era todo desierto, no había agua y no había alimento para los animales, así que podríamos pensar que Dios llama en días comunes y normales para hacer cosas especiales, como hoy. Un sábado normal, así como era para él normal estar con las ovejas. Para vos es normal venir cada sábado y forma parte ya de una disciplina y un deseo. Pero Dios puede hacer algo especial en lo normal, en lo común. Y cuando uno menos lo espera, todo cambia. De repente, estando allí el ángel del Señor, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Estas zarzas son muy comunes en el desierto y hay por todos lados. No traje una foto porque si no estaríamos muy tarde, pero la zarza es común, no es que había una perdida, por todos lados, como si fuera árboles, pero son de zarza. Lo extraño no era la zarza, vuelvo a lo mismo. Dios usaba cosas normales y las llevaba a un nivel sobrenatural. La zarza era normal, lo extraño era el fuego que no se consumía en la zarza. Es más, el ángel del Señor ya varias veces se había presentado, pero nunca a través del fuego en una zarza. Así que él se mueve por curiosidad y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy. Él respondió. Interesante que lo llama 2 veces porque en el hebreo, en la cultura hebrea, cuando se llama a la persona 2 veces, ese llamado tiene carácter de urgencia. Por eso Dios en Génesis 22 dice: Abraham, Abraham. O Dios a Samuel en 1 Samuel 30 le dice: Samuel, Samuel. O Jesús en Hechos 9:4 le dice a Pablo: Saulo, Saulo. ¡Me urge! Moisés está cerca de los 80 y su corazón ya fue transformado porque su respuesta, aunque parece obvia, denota que ya está listo. Por lo primero que él dice es: aquí estoy. Esa es la fe diferente. Toma conciencia de dónde viene. Se despojó de todo. Está en lo más bajo, en la profesión más baja. Ser pastor lo lleva de acá. Y él se atrevió a soltar todo, perder todo, no asegurar su futuro, ser perseguido, correr riesgo de muerte, simplemente para llegar a donde Dios quería que él llegue, porque Dios tenía un plan y un propósito con su vida. Y Dios le contesta, y con esto termino. No te acerques más, le dijo Dios.
quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Y esto es lo que me llama la atención. Charlie, si querés, venite ya. ¿Cómo puede ser que un desierto se vuelva en un instante en tierra santa? Si era un desierto, es que la presencia de Dios transforma todo. Era la misma arena, era el mismo calor, era el mismo sol, pero lo que era desierto ahora es tierra santa por su presencia. Por eso mi fe no debe centrarse en el desierto que estoy pasando, sino en con quién estoy en el desierto. Porque mi desafío no es cambiar los desiertos, es que el desierto se transforme en tierra santa. Escucha esto, la presencia de Dios da un significado extraordinario a lugares y circunstancias ordinarias. Uno clama por huir del desierto y Dios lo que está diciendo es, te necesito en el desierto, pero en mi presencia ese desierto se transforma en tierra santa. No me digas que estás atravesando un momento difícil. Bueno, déjame decirte, no es el lugar, es con quién estás en ese lugar. El problema no es tu dolor en tu desierto, sino tu soledad en el desierto. Porque mientras su presencia estés, ese desierto se va a transformar en tierra santa. Por eso la urgencia no debe ser clamar para ir a otro lugar, sino buscar a Dios en donde estás. Eso es fe. No pedir que las circunstancias cambien, porque Dios tiene el control y te llevó a donde estás. La fe diferente es la que dice, este lugar es el que vos preparaste para mí y hoy en tu presencia se transforma en tierra santa. Hoy no tenés que entregar sandalias, hoy no tenés que sacarte nada, hoy lo que tenés que hacer es despojarte de tus planes. Hoy tenés que despojarte de tus proyectos, de tus deseos, de las grandes oportunidades y Dios te dice, ¿qué vas a hacer? Porque no se trata de nosotros, sino de lo que Él diseñó y quiere hacer con nosotros. Eso es fe. Porque cuando Dios te llama, no te llama para que digas, ok, déjame agarrar todo lo que necesito y me voy con vos. Eso no es fe. Fe es decir, lo suelto y me meto en un proceso que no va a ser desierto, porque si Él está conmigo, se transforma en tierra santa. El problema es qué vamos a hacer. Porque vivimos en una cultura donde te bombardea. Asegura tu futuro. Asegura tu trabajo. Ahora que lo lograste, ahora no. Ahora que espere Dios. Tené ahorros. Pensá en tu familia. Sé un buen mayordomo. Cuidado. No sueltes. Y Dios dice, entrega todo. Entrégalo. Confía en mí. Porque mientras yo esté en tu vida, no vas a pasar por desiertos. Va a haber tierra santa por su presencia. Cierra tus ojitos. Solamente, vos sabías que Dios no llama solamente al pastorado. Dios llama a un propósito. Dios te llama a hacer cosas porque Él te diseñó para que cumplas sus propósitos, no para que vos cumplas tus metas. Tu trabajo es tu meta. Entonces, Él te dice, ok, ahora, lo que hiciste está bien, pero necesito que tomes la decisión de ahora cumplir mi propósito. Y es tan amplio y tan rico lo que Él quiere hacer con nosotros, que en realidad no es despojarte, no es soltar,
es obedecer lo que Él va a pedir para que puedas cumplir su propósito. Pero para eso se necesita fe, una fe diferente que suelta y confía. Que suelta y confía, que va de lo cómodo a lo incómodo. Una fe que sabe que el desierto se transforma en Tierra Santa. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras